Vamos a empezar explicando qué os vamos a contar sobre el código del backend. Vamos a dividir la presentación en dos partes. La primera de ellas vamos a comentar el backend dentro de Slash y luego vamos a explicar también un poco el histórico y cómo ha ido evolucionando el desarrollo de backend en líneas generales, no solo dentro de Slash, sino a lo largo de la historia. Me presento primero, mi nombre es Álvaro, soy ingeniero informático graduado en la UPC, llevo ya 3 años trabajando en Slash y soy un gran apasionado del deporte de montaña, de salir a correr y de la historia, concretamente también un enamorado de Tarragona, que es la ciudad donde nací y me crié. Yo soy Iván Izquierdo, ingeniero informático, ingeniero del software, como podéis ver. Llevo un año aquí en Slash Mobility, un año y un poquito más. Y nada, soy un apasionado del fútbol, me encanta jugar videojuegos y disfrutar de la comida. Y bueno, esto sería todo. Hola, buenas tardes. Soy José Antonio Paredes, licenciado y doctorando en Filosofía por la Complutense de Madrid. Llevo poco tiempo por aquí, 5 meses. Y bueno, pues como podéis ver, los intereses que me mueven son todos asociados a la naturaleza, como el senderismo o el viajar en bicicleta haciendo bikepacking y algunas otras actividades más curiosas y divertidas, como por ejemplo la forja. Yo me llamo Víctor, soy de La Rioja, llevo ahora un año en Slash y como veis me gusta mucho todo lo relacionado con el mundo de la moto y el motociclismo. También me gusta la música, antes tocaba el violín, lo dejé de tocar, así que ahora no me pidáis que lo toque. Y bueno, me gustan los videojuegos también, soy un apasionado de los videojuegos. Es todo. Muy bien, vamos a empezar ya con la primera parte, el código de backend. Vamos a empezar explicando qué es el código de backend, ¿no? El código de backend es el centro de excelencia de backend, que es el núcleo técnico y estratégico que impulsa las buenas prácticas y la innovación tecnológica dentro de Slash, que su misión es liderar, guiar y escalar todas las soluciones de backend que se están desarrollando y que estén alineadas con todos los objetivos y las necesidades del cliente, que dependiendo de cada aplicación es distinta. El código de backend no nace ya desde un inicio, sino que a medida que ha ido pasando y evolucionando el tiempo, se ha creado. Empezamos más o menos en 2017 con la primera aplicación de backend que se hace de forma específica aquí en Slash Mobility. Es una aplicación de API REST y a partir de aquí empezamos a desarrollar otras pequeñas aplicaciones en distintos stacks tecnológicos. Al inicio, los únicos stacks tecnológicos que se usaban aquí eran Java y PHP. Y es por ello que a medida que íbamos desarrollando las aplicaciones nos vimos en la necesidad de crear una documentación para que todas las aplicaciones que se desarrollaban fuesen escalables, mantenibles y siguiesen más o menos una misma estructura para poderlas desarrollar con más eficiencia. Esto nos ayudó para que después pudiésemos abarcar proyectos más complejos y en 2019 implementamos el primer proyecto que no utilizaba protocolos de comunicación HTTP o API REST como tal, sino también tenía comunicación bidireccional en tiempo real. Concretamente, implementaba WebSockets. A partir de aquí, poco a poco, fue pasando el tiempo y fueron surgiendo nuevos frameworks, nuevos lenguajes que empezaron a tener más impacto dentro del desarrollo de backend. Algunos de ellos eran Kotlin y Node.js, que viendo un poco cuáles eran los beneficios que nos traían y sobre todo a nivel de prestaciones que veíamos que eran beneficiosos, tanto porque el desarrollo era eficiente, las aplicaciones que se hacían tenían un buen rendimiento y el tiempo de desarrollo era menor, decidimos habilitarlos como nuevos stacks tecnológicos, que esto ayudó también a crear aplicaciones más complejas que requirieron también de nuevas arquitecturas. Al principio las arquitecturas que teníamos básicamente de las aplicaciones seguían la misma, pero a partir de empezar a desarrollar proyectos más complejos tuvimos que modularizar y dockerizar algunas de ellas implementando también microservicios. Esto hace que las aplicaciones que se están desarrollando empiezan a ser más gigantes, más grandes, mucho más complicadas de ver, de trazar y de ver un poco las métricas y cuáles son los problemas que pueden ocasionar. Es por ello que a partir del año pasado empezamos también a implementar nuevas herramientas, concretamente herramientas de observabilidad, que nos ayudaban a trazar
cada uno de los puntos de estos microservicios que teníamos, ver cuáles eran los cuellos de botella y conseguir optimizarlos al máximo posible. Además, también nos ayudamos de implementaciones de IA que nos ayudó a analizar cuáles eran estos cuellos de botella y que nos proponía también distintas soluciones que a través de nuestro conocimiento decidimos aplicar de una manera u otra. Un poco con esto en conjunto nace el centro de excelencia del COE de backend, ¿no? A partir de aplicaciones pequeñitas que han ido creciendo muchísimo más, proyectos mucho más complejos, nos vemos en la necesidad de crear pues, este centro de excelencia que he comentado anteriormente. Además de esto, en los últimos años también hemos estado al foco o observando cuáles eran las nuevas tendencias dentro del mundillo de backend. Vemos que, por ejemplo, en el último año ha crecido un 18% nuevas tecnologías como pueden ser Go y Rust. Esto hace que podamos ampliar el stack tecnológico o estemos pendientes de que el stack tecnológico que tenemos actualmente, al igual que pasó con Kotlin y Node.js en su momento, pueda cambiar y podemos ampliarlo. Así que es importante estar pendiente de esto para ampliar el stack tecnológico. Obviamente, sin dejar aparte tecnologías que ya están consolidadas en el mercado y que estamos usando, que son las que posteriormente comentaremos en las prácticas que hacemos. Además, se estima que la adopción de microservicios ha crecido aproximadamente un 22% en los últimos 3 años, mayoritariamente debido a la migración de arquitecturas monolíticas que comentaremos en la segunda parte de esta presentación y que este tipo de arquitecturas ofrece servicios especializados y permite desacoplar y escalar aplicaciones con mayor facilidad. El desacoplamiento ha crecido un 23% en el mercado. La adopción básicamente de nuevas arquitecturas sobre todo serverless, que lo que ayudan es a la elasticidad del proyecto y el coste de uso, permite mejorarlos, al igual que los tiempos de respuesta y los costes operativos de cada una de estas aplicaciones que implementan este tipo de arquitecturas, que permite ejecutar el código bajo demanda y se adaptan a las variabilidades de las cargas. Además, también hay que tener en cuenta cuáles son las estrategias de desarrollo, que por ejemplo vemos que el 67% de las empresas prioriza las APIs como estrategia digital, sobre todo una estrategia API First, que lo que hace es facilitar la conectividad entre los servicios y los sistemas, ya que prioriza el diseño de las interfaces al inicio del desarrollo de la aplicación y esto hace que luego a la hora de iterar siguiendo pues metodologías más agile, hace que el desarrollo sea mucho más eficiente y no se tengan que realizar tantos cambios mientras se desarrolla. Dentro de las prácticas de Slash tenemos 5. Algunas de ellas consolidadas desde hace mucho más tiempo y otras de ellas que a lo mejor pueden parecer más nuevas. Y estas son la Java, Kotlin, Node.js, C++ y C#. Pero aunque estas sean las prácticas que se realizan dentro del COE de backend, todos los desarrolladores o todas las personas que forman parte de este tienen unas aptitudes claves que deben conocer todos y deben ser conscientes y tener conocimiento sobre cada una de estas cosas que ahora voy a comentar para que el desarrollo y todo lo que se implemente sea lo más eficiente y óptimo posible. La primera de ellas es la implementación de algoritmos. Un desarrollador debe conocer distintos algoritmos y debe ser capaz de crear los suyos propios para que la aplicación que se esté desarrollando sea lo más óptimo posible, sea lo más eficaz y utilice de la mejor forma todos los recursos que provee el servidor o el entorno donde se está ejecutando. Además de esto, debe conseguir adaptar distintas estructuras de datos que sean lo más óptimas posible para también tener y proveer al cliente final toda la información que éste necesita. Todo esto implementado y siguiendo unos patrones de diseño que sean capaces de escalar la aplicación y que sean fácilmente mantenibles para que a futuro, en el caso de que surjan errores o se tengan que implementar nuevas funcionalidades, todo el coste que involucre hacerlo eso no esté más o menos mitigado gracias a que ya desde un inicio se había tenido en cuenta que todo tenía o podía evolucionar
en un futuro. Además, por último, otra de las aptitudes clave es ser capaz de desarrollar APIs, no solo a nivel interno, que la aplicación te funcione correctamente, sino también entender qué es lo que necesitan los clientes o las personas, entidades, aplicaciones que consuman tu aplicación para tal de proveer todo de la manera más eficiente posible. A raíz de esto, obviamente, como os podéis imaginar, no todas las personas pueden saber muchísimo de todo y obviamente llega un punto donde la gente se tiene que especializar. Es por eso que dentro del equipo de Slash hay distintos roles que se especializan en cada una de estas aptitudes, como puede ser el desarrollador de backend, el administrador de la base de datos, el arquitecto de backend y finalmente el desarrollador de servicios. Y cada uno de estos roles y perfiles son los que conforman pues, todas las personas o todo el equipo que forma parte del código de backend. Actualmente 14 personas que a continuación Iván Izquierdo nos comentará cómo lo aplican usando los stacks tecnológicos, frameworks, etcétera. Muchas gracias, Álvaro. Comentar primero de todo que dentro del stack tecnológico vamos a separar dos partes. Lo primero de todo sería los frameworks. Os preguntaré, ¿qué son los frameworks? Los frameworks al final son plataformas que nos proporcionan unas herramientas que están preconfiguradas que ayudan al desarrollo de estos servicios en backend y así poder implementar unas buenas prácticas. Dentro del COE, dentro de Slash, destacamos Django para la práctica de Python, que se enfoca en la rapidez y en la limpieza del código. Spring Boot, que se emplea en desarrollo de Java o Kotlin, que es una extensión del framework Spring. Ruby on Rails, desarrollado para Ruby, que promueve el uso de patrones de diseño. Laravel, para desarrollo web en PHP. Ofrece una sintaxis elegante que ayuda a las buenas prácticas, lo que he comentado en un principio. Express.js, que es un framework para Node.js, que facilita así la creación de webs y APIs. Y por último, .NET, que es un framework para C#, que está creado por Microsoft y nuestro compañero José Antonio sí que entiende bastante de ello. Paso con la fase de datos. Es un punto bastante importante porque es el lugar de almacenamiento de los datos con los cuales vamos a trabajar y dentro de esta base de datos hay dos tipos. Uno de ellos es las relacionales, las bases de datos relacionales. Estas son sistemas de almacenamiento que están organizadas por tablas que se relacionan entre sí mediante referencias o claves. Y destacamos dos. MySQL, que es una base de datos relacional, como se indica, y utiliza tablas estructuradas, como bien explicado. Y Postgre, que también es relacional, pero es de código abierto y es bastante extensible. Por otro lado, las no relacionales, que son las que no utilizan tablas, casualidad, y utilizan otro tipo de formato de almacenamiento, como pueden ser ficheros JSON, por ejemplo, grafos, diagramas o clave valor. Y destacamos dentro de este tipo MongoDB, que utiliza JSON, y Redis, que es bastante rápido y eficiente porque utiliza clave valor. Y bueno, dentro de Slash se promueve bastante la formación de los profesionales que tenemos dentro y se busca pues seguir mejorando como profesionales y promueven formaciones y estar todos certificados. Nosotros en nuestro COE destacamos tres tipos de formaciones que pueden realizarse a certificación. La primera, la de la izquierda, sería una certificación solo en base al lenguaje de programación o la práctica que estés llevando a cabo. En este caso hemos destacado Java en cualquiera de sus versiones. La de en medio es de Microsoft, que sería una que engloba todo el proceso de backend, desde el principio del desarrollo hasta el despliegue del servicio en la nube, que en este caso sería para Azure. Lleva dentro también .NET. Nuestro compañero José Antonio también os puede explicar. Y por último, destacamos también de VMware una certificación en base al framework. En este caso sería Spring o Spring Boot. Y bueno, buenas prácticas a llevar. En nuestro COE hay 5 mandamientos. Que sería seguridad, porque, un servicio tiene que ser seguro, un programa tiene que ser seguro. Para ello, ¿qué podemos hacer? Implementar autentificación, autorización, encriptar todo lo que podamos y protegernos, sobre todo contra vulnerabilidades que puedan fastidiar nuestro sistema.
Por otro lado, la escalabilidad. Tenemos que diseñar sistemas que puedan manejar incrementos de cargas de llamadas sin que que no afecte en nada el rendimiento. Se pueden utilizar ya sea microservicios, como se destacan ahí, o balanceos de carga. Seguimos con el monitoreo. El monitoreo es bastante importante debido a que hay que emplear herramientas para poder monitorear este rendimiento. Un rendimiento que asegura la estabilidad del sistema y puede avisar en caso de que haya cualquier problema. O sea, eso es bastante importante. Por otro lado, seguimos con el mantenimiento. Un mantenimiento, hay que escribir el código limpio, hay que estar bien documentado, hay que utilizar control de versiones y poder seguir unos principios sólidos para que las próximas personas que pasen por ese código puedan manejarse mejor. Y ya por último, las pruebas. Las pruebas es esencial dentro del desarrollo, ya sea frontend como backend. Hay que garantizar este funcionamiento y que funcione y asegure la calidad del software que estamos entregando desde el LAS. Aportamos valor, siempre nos lo dicen. Y bueno, estas serían las iniciativas dentro de nuestro COE Unido. Por un lado está las guías de estilos, las cuales tengo entendido que hay algunas para alguna práctica, pero están en actualización ahora mismo, están en proceso de actualización y al final pues, nos aportan información y pueden resolver dudas a nuevos integrantes. O bueno, o a integrantes que llevan más tiempo pero que no se han encontrado con un problema así. Por otro lado, se promueve también la asistencia de eventos, ya que bueno, pues nos pueden aportar valor al profesional y aprender de distintos bueno, ámbitos o conceptos que no podemos tener en cuenta o que no hemos tenido en cuenta hasta este momento. Un canal de comunicación, porque así podemos crear una pequeña comunidad y ponernos en contacto para mejorar así la comunicación entre nosotros y ayudarnos en cualquier problema que nos pueda salir o cualquier duda. Bueno, y también poder crear, bueno, pues esa red de contactos y bueno, al final eso. Y nada, por último, destacar la microsite de las prácticas. Nuestro compañero José Antonio, como se puede ver ahí en la foto, ha preparado una especie de microsite en la que creemos que se va a poder implantar o se va a intentar implantar en todos los COEs para cada práctica. Es una iniciativa que ha llevado a cabo él y por ahora podemos presentar este avance de la de .NET. Sería bastante importante porque puede promover tips para nuevos usuarios y buenas prácticas y una presentación de esta práctica para nuevos integrantes. Y nada, por aquí ha finalizado mi parte. Darle el paso a mi compañero Víctor. Sí. Nada, Iván y Álvaro nos han explicado un poco la parte teórica, un poco de manera más superficial y ahora vamos a entrar un poco más al detalle a la parte técnica. Cuando vosotros, por ejemplo, cualquiera de vosotros navegáis en una página web, veis la parte visual nada más, veis la parte de frontend, digamos, pero detrás del frontend hay un montón de servicios y un montón de programación que no se está viendo en la parte visual. Por ejemplo, cuando estáis en una página web de un banco y hacéis una transferencia, vosotros estáis tocando, digamos, la parte visual, rellenando unos campos y cuando hacéis el envío de la petición, es cuando nosotros en la parte backend es donde hacemos la magia, entre comillas, para obtener la respuesta de lo que vosotros necesitáis y hacer una serie de cálculos y guardar esos datos que nos estáis ofreciendo en las bases de datos y luego devolver la respuesta al cliente. Entonces, todos estos cálculos y gestiones que no ves cuando estás en la página web es lo que hacemos en la parte de backend. Pasa a la siguiente, Álvaro. Queremos explicaros un poco la evolución que ha habido en la parte de backend, porque claro, esto no ha nacido hoy ni ayer, sino que lleva un montón de años ya existiendo. Inicialmente, cuando esto empezó, pues era algo mucho más simple o más centralizado y luego se ha acabado distribuyendo. Entonces, vamos a explicar un poco pues, la arquitectura monolítica que había inicialmente, luego lo que ocurrió con la llegada de Internet y de todos estos servicios web que se fueron implementando, las comunicaciones y los protocolos que se han ido generando y cómo esto ha ido escalando hasta ahora tener que tener ya balanceadores de carga para poder soportar la increíble demanda que tiene. Y por último, pues os explicaremos un poco más del backend, que es como un mundo entero lo que existe ahí, que lo explicará José Antonio. En lo del temido monolito que hablamos aquí, esto es la arquitectura monolítica que existía antes.
que básicamente todo, o sea, la parte que os he comentado del frontend y el backend, existía todo en un servidor. Era un solo PC que hacía absolutamente todo. De hecho, llegaban a existir, que esto ya es de la época de Mari Castaña, que había mesas con un montón de monitores o terminales tontos que no tenían, digamos, nada de procesado de datos, sino que enviaban el input de lo que estabas escribiendo a un servidor central. Y este servidor central es el que mostraba las imágenes, hacía toda la gestión y guardaba todo. Esto obviamente, como podéis comprobar, no es eficiente porque obviamente saturas el servidor con toda la cantidad de llamadas que estamos haciendo ahora mismo, hoy en día, que es miles y miles y miles de peticiones. No se puede hacer un sistema así. Y lo que se ha hecho es separar este tipo de capas, digamos, para tener una arquitectura más distribuida y no tan centralizada en un único servidor. La gestión distribuida es lo que podemos ver aquí. Aquí ahora mismo, hoy en día, tenemos nuestro PC, digamos, hace una serie de peticiones a un servidor que está en la nube, digamos, en la red de Internet. Entonces, nuestro PC sí que hace una serie de gestiones, digamos, de la parte visual o el frontend, digamos, la parte gráfica, pero cuando realizamos las peticiones, pues estamos haciendo una llamada para que el servidor, digamos, nos envíe una respuesta. Ya no está todo centralizado en un solo servidor, que es el que proporciona toda la información y hace todo, sino que hay muchos PCs que también hacen esa gestión de la parte visual, de la parte frontend, digamos. Y los servidores, digamos, que tenemos, están todos estos servicios web que son los que nos proporcionan la información, los que hacen estos procesados de los datos. ¿Qué pasó inicialmente? Que cuando apareció esta comunicación, al hacer esta arquitectura cliente-servidor, cuando el cliente se comunicaba con el servidor, necesitábamos una forma de establecer estos datos, de decirle al servidor que queremos esto, esto y esto. Y lo primero que ocurrió inicialmente es que esto duró poco, obviamente, porque era absurdo e ineficiente. Se metía todo en un buffer, y un buffer es como una cadena, y le metías con una cadena separado por comas o delimitadores los parámetros que le ibas a enviar al servidor. Y entonces el servidor te los devolvía. Y esto obviamente duró poco porque era algo que cada uno hacía de su padre y de su madre, cada uno ponía los delimitadores que consideraba, y es algo que era muy propenso a errores. Entonces, para solucionar este tipo de comunicación, aparecieron los lenguajes de marcado, que son lenguajes como XML, el HTML. Aquí vemos SOAP, que esto es justamente el XML, es un lenguaje de marcado que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver mejor, os puedo explicar esto. Cambio de diapositiva un momento. Aquí, mira, esto es un lenguaje de marcado en el que tenemos etiquetas, como podéis ver. Y, por ejemplo, podemos ver la etiqueta password que está en el medio, que es muy clara, que tiene como dos etiquetas, una a cada lado, y en el medio lo que pone password básicamente es la contraseña que te van a meter. Digamos, es el texto que está enviando el cliente, el usuario, al servidor. Entonces, el servidor sabe claramente que con esa etiqueta tiene que extraer de ahí el password, el usuario, el mensaje que le mandas. Es muy fácil de extraerlo. Sin embargo, si todo va en un churro, en una cadena, era muy complicado. Y de esta forma, al hacerlo así, se simplificaba mucho esta labor. ¿Qué pasa? Que esta es la primera iteración, digamos, y la primera solución al problema, y no es la mejor. Y obviamente esta es una solución que es muy pesada porque, como veis, hay doble etiqueta, hay password al inicio y password al final, y esto implica que hay que enviar mucho texto en todas las peticiones que tenemos que hacer. Y ese envío de texto, pues al final es costoso. Y si podemos ahorrarnos, digamos, parte de esa información, haremos más eficiente todas estas llamadas, esta comunicación, ya que eso tiene un coste y no es gratuito, quiero decir. Entonces, esto se acabó evolucionando poco a poco a lo que viene en lo siguiente, que es con JSON, con los JSON, que son como más, digamos, es una implementación más escueta de esto, que no requiere de tanta información a la hora de hacer los envíos. Y ahora le doy paso a José Antonio para que explique un poco los servicios REST y nos comente cómo van los JSON. Gracias, Víctor. Bueno, pues como viene comentando el compañero, como viene diciendo Víctor, todo esto se enfoca en un momento en el que hay una gran velocidad en cuanto al modo en el que las comunicaciones de los datos y de la información se distribuye, se reubica, se especializa, se concreta.
se dinamita, si se me permite la expresión, ¿no? Todo eso se estalla y se hace una miríada de elementos. Entonces, en ese momento, la necesidad de esa velocidad es cuando se precisa que las comunicaciones sean rápidas, sean eficientes y no sean pesadas, ¿no? Estamos todos acostumbrados antiguamente, mal acostumbrados a esa ruletita, ¿verdad?, que aparecía en la web y que parecía que estabas ahí, etcétera, etcétera, porque está esperando a que venga esa información. Bueno, pues intentamos que el usuario tenga menos tiempo de esa ruletita, y eso la mejor manera de hacerlo es desde el backend aportando la información lo más rápidamente posible. Para eso los protocolos, como es este que estamos hablando, JSON, lo que permite es hacer esa comunicación de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil de parsear, que sería la expresión que utilizaríamos, de tal manera que no tiene que perder tanto tiempo los elementos de interpretación en los elementos de la llamada para poder llevar a cabo la comunicación, ¿no? Entonces, esto es lo que viene pues con REST respecto de SOAP, y sobre todo utilizar ya ficheros JSON, que además pues teniendo una base muy abierta, muy abierta, sí, basada en JavaScript y en los conceptos de JavaScript, pues ayudan a que todo sea mucho más, una intercomunicación mucho más libre. Como decíamos antes, todo escala, todo estalla y todo llega un momento en que no podemos tenerlo en grandes islotes de comunicación, en grandes islotes de información. Llega un momento en que las cosas tienen que estar lo más distribuidas posibles, bien sea replicándose unas a otras para que no se pierda nada, bien sea para que, pues en estas concepciones agile, ¿verdad?, en el que si tú vas a una caja de herramientas, sabes que las herramientas de electricidad están en las herramientas de electricidad y no tienes que andar buscando en el batiburrillo. Esa especialización lleva a que esa comunicación de la que veníamos hablando antes también se especialice. Y estos son los microservicios, donde normalmente, en vez de estar buscando todo en todas partes, se hace una partición, de tal manera que la información asociada a un elemento te la ofrece un servicio concreto, la que no te la ofrece otro, y pues se lleva a cabo pues una orquestación de todo ello para empaquetizar la información que necesita el usuario y ofrecérsela, ¿no? A fin de que esto no sea demasiado pesado ni sea demasiado pertinaz y no se haya, por ejemplo, también una serie de esperas a que un paso luego del otro y tal, pues se lleva, por supuesto, a una comunicación que ya es absolutamente asíncrona, ya no tiene que estar continuamente en una espera inmediata, sino que puede estar realizando varias llamadas a varios distintos a la vez, de tal manera que luego recuperar lo que necesita y ofrecerlo. Y ese equilibrio, ese reparto de cartas, si me permitís decirlo así, empieza pues con lo que venimos hablando, que son los balanceadores de carga, o también conocidos en inglés como gateways. Y como si todo esto no fuera suficiente, lo que venimos comentando, gracias Víctor, venía estando únicamente establecido en un protocolo de pido-recibo, donde el receptáculo o el repositorio de los datos era extraordinariamente pasivo. Era un repositorio muy estático, donde solamente devolvía la información que precisábamos. Sin embargo, toda la comunicación a nivel de Internet, en la globalización, en todo lo que son los ambientes tecnológicos, comunicaciones tecnológicas, satelitales, etcétera, etcétera, lleva a que esos propios repositorios ya no sean estáticos, sino que hacen cosas, son dinámicos, nos avisan de cambios, nos avisan de que, oiga, ya tiene usted su ticket preparado, oiga, ya tiene usted la reserva que pedía, ya la tiene disponible, y no tienes que estar continuamente llamándole, él es el que te avisa. Para poder estar atentos a esa situación, y bueno, por eso ahí los radiotelescopios, ¿no? Se genera también la necesidad de que el backend no sea solamente un gestor de llamadas, sino que esté a la escucha, que sea capaz de decir, ha ocurrido este cambio, por fin tengo la información que necesito rápidamente, sin tener que volver a pedirla, tráemela, que mi usuario la necesita, ¿no? Y dentro de este tipo de gestiones, pues se utiliza pues lo que se llama la gestión de colas, donde puedes estar prácticamente gestionando las distintas llamadas y escuchar las posibles respuestas. Y bueno, pues como elementos tecnológicos que más se suelen utilizar en este sentido, pues son tecnologías como Kafka o RabbitMQ, ¿no?, que son los gestores de colas más utilizados hoy en día. Con esto que hemos intentado resumir rápidamente, yendo más allá de la práctica concreta o del COE concreto en Slash, lo que hemos intentado mostraros también
de los 4 es que detrás de ese ordenador, detrás de esa enorme actividad que se hace en el front también, un saludo a los compañeros del COE de front, que nos explicaron muy bien hace unos días su labor. Detrás de todo eso hay una enorme enorme cantidad de información, una miríada de lugares donde encontrarla, una gran complejidad a la hora de consultarla y traerla, y además todo ello siempre en una continua y acelerada evolución que nos exige ser cada vez más ágiles y y estar a la altura de las necesidades cada vez más aceleradas y más inmediatas de nuestros usuarios, ¿no? Es una información que es infinita, está infinitamente diseminada, y nuestra obligación es, con los compañeros de Front, hacer todo lo posible para que esté a vuestra disposición y podáis hacer pues todo lo que necesitéis hacer frente a vuestras pantallas. Y bueno, pues habida cuenta de que se va siendo tarde, etcétera, pues estamos todos los aquí presentes. No solamente nosotros, que hemos sido los 4 que hemos intentado en la medida de lo posible hacer una exposición que sea lo más contenida posible para no aburriros demasiado, pero queremos también poner en valor a esas otras 11 personas o 10 o 11 personas que forman el COE de Backend, que han estado pues siempre realizando un enorme trabajo y que bueno, que están presentes aunque no hayan sido expositores, pero que tenemos muy, muy presentes. Y estamos a vuestras preguntas y a hacer lo que sea posible por ayudaros. Gracias.